ATV Noticias. Amigas y amigos, ya volvemos con una nueva e interesante entrevista en nuestro panel de noticias aquí en ATV. Dentro de ese contexto vamos a conversar con un psicólogo, él es Sergio Durán. Pero, ¿de qué vamos a conversar? Ahí ya está en la wincha y dice claramente, no descuidemos la salud mental en este tiempo. En alguna oportunidad hemos escuchado que a veces en nuestro país, yo tengo a Sergio ahí para que me va a ratificar o rectificar las opiniones, hablamos que la salud mental es como el pariente pobre en nuestro país, ¿ah? Que se ha dejado muchas veces de lado y muchas veces es lo que más se necesita, porque cuando uno tiene una enfermedad evidente, física, ¿cierto? Se pesquisa, se analiza y se trata de mejorar. Pero las enfermedades en torno al tema de la mente son realmente un misterio, porque muchas veces las personas no dan ninguna señal de que pueden estar enfermos ante sus propios parientes, y eso es una incertidumbre tremenda que tienen que precisamente lidiar los profesionales como Sergio Durán, que es psicólogo, y tiene que enfrentarse a esto, generar la confianza con los pacientes, ¿cierto? Que es una parte fundamental para poder, voy a apagar este teléfono acá, para poder, digamos, enfrentar. Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bienvenido aquí a las noticias de ATV para hablar de este tema que es tan delicado. Es muy delicado. Buenas tardes. Hace mucho tiempo que no me entrevistaban a mí porque tengo un canal de YouTube donde yo hago las entrevistas. Bueno, ahora estás al otro lado, ¿eh? Así que ahora, claro, estoy al otro lado. Presentarme también a la comunidad valdiviana en este hermoso canal de ATV que es tan emblemático de nuestra ciudad y agradecerle el espacio. Yo soy psicólogo de la Universidad Austral de Chile y siempre lo digo porque es mi alma mater y le tengo mucho cariño a nuestra universidad con un fuerte componente regionalista, así que es importante destacar eso. Y también le tengo mucho cariño a las comunicaciones, ya que estudié periodismo primero antes de psicología. Buena dupla de carreras, ¿eh? Buena conjunción de carreras. Muy Así que bonita, por lo menos muy el tema complementaria. de comunicación ahí no hay problema. Sergio, vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece? Tenemos en materia. ¿Ah? Perfecto. Nos vamos a concentrar en el tema de la pandemia. ¿Ya? Esta pandemia viene a quizás a exacerbar y a hacer reflotar, ¿cierto? Y a descubrir, ¿cierto? Que no todo era miel sobre hojuelas y que esto repercute sobre las personas. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Qué se han detectado ustedes como profesionales en torno al tema de la pandemia en relación a la enfermedad de salud mental, Sergio? En relación a la enfermedad de salud mental, ha aumentado el riesgo de depresión, de ansiedad, de trastornos depresivos, ansiosos, sobre todo en la población adulto joven, entre 18 y 35 años. Esto genera mucha incertidumbre, muchas inseguridades. Además, tenemos que añadir el componente de la crisis social que vivimos en el país desde el año 2019, en octubre, y esto también genera inestabilidad en la salud mental, y a eso si le sumamos el tema de la pandemia, como preguntaba, genera un caos total en la psicología de cada uno de nosotros. Eso evidentemente que tiene una respuesta conductual distinta dependiendo de la persona, pero principalmente la psicología esta problemática. Y lamentablemente, como bien señalaba usted, en Chile es el pariente pobre de la salud en general, y ya que la población no tiene mucha educación, no tiene mucha psicoeducación respecto de los problemas de salud mental, y muchas veces se estigmatizan a los pacientes que tienen trastornos del comportamiento, de la conducta, trastornos mentales, de salud mental, y eso es bastante lamentable. Y me ha tocado también escuchar muchas veces personas que dicen, ¿para qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? Entonces, no se trata de estar loco, se trata de que hay problemas, hay trastornos conductuales, trastornos del comportamiento que deben ser tratados también, entre ellos cosas muy cotidianas, por ejemplo, el alcoholismo, ¿cierto? Los trastornos del sueño, los trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, etcétera. Y todos estos trastornos han aumentado lamentablemente con la pandemia del coronavirus, y se ha visto, yo diría, una falencia estructural y sistémica en nuestro sistema de salud respecto de estas patologías. Patricio. Ahí hay un tema que tú has tocado, cómo en cierta forma nosotros estamos eh,
entre la espada y la pared, por así decirlo, porque si no hubiese sido por la pandemia, también el sistema de salud no se habría percatado, digamos, de quizás de esta agudización de la problemática de la salud mental. Pero cuando ya aparece, como que nos explota en la cara, o sea, como que ya la tenemos encima. ¿Y ahí qué podemos hacer? Precisamente me consta ese tema, ya que en muchas oportunidades he escuchado decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora después de la pandemia? Cuando ya todos los números empiecen a normalizarse, cuando todo empiece y ahora, bueno, habría que hacer un catastro de ver cómo quedamos desde el punto de vista de la salud mental. Voy a hacer un paréntesis ahí entre medio. Leí un artículo de una revista muy seria que hablaba que nuestro país era uno de los mayores consumidores de antidepresivos en el mundo. ¿Ah? Y esto quiere decir de que antidepresivos, depresión, ¿cierto? Esta palabra que muchas veces las personas le tenemos miedo a esto, y ahí aparece la otra palabra, el miedo. ¿Ah? Generalmente miedo a algo, miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a cualquier cosa desconocida. ¿Cómo navegamos, para ser concreto, Sergio, hacia una mejor salud mental desde el punto de vista de lo que es el Estado, como garante, ¿cierto?, de la salud integral de la persona, no solamente del tema físico, sino que cómo navegamos hacia ese lado, según tu perspectiva? Yo creo que tendríamos que hacer un análisis bastante complejo desde lo micro hacia lo macro, pero siempre me gusta comenzar, digamos, por un tema macro hacia lo micro en realidad. Es decir, Ajá. casi todas las... Me llega un retorno, no sé si se puede como silenciar un poquito del estudio y así puedo hablar sin escucharme. Ahí sí, perfecto. Ahí sí que sí. Muchas gracias. Yo diría que principalmente el problema que tenemos en Chile es que no entendemos la salud mental como algo aislado, pero no está aislado. Es decir, todos los problemas de salud mental tienen un componente micro y macro social. El macro social siendo, como usted bien señalaba, el Estado, en este caso, como garante de los derechos, en este sentido de los derechos de salud, ¿cierto? Y en este sentido entendemos a la salud mental como parte de un sistema integral que involucra evidentemente nuestro organismo, nuestro cuerpo, y que nuestra mente está corporizada, ¿cierto? Está dentro nuestro, y eso también está afecto a componentes sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Son variables contextuales, macro, que sí o sí van a estar permeadas por nuestro nivel socioeconómico, ¿cierto? Por nuestro nivel de ingreso, por el nivel educativo que tengamos también, y componentes microsociales, que ahí entra ya el nivel familiar, ¿cierto? De los amigos, de la amistad, de la pareja, de la familia, de la crianza. Y esos componentes no están aislados, están totalmente interrelacionados, y por eso es una barrera muy artificial hablar lamentablemente en la modernidad se habla de los conocimientos fragmentados, pero estamos volviendo hacia lo integral, hacia lo multidisciplinario, hacia lo transdisciplinario, que es un tema que, como ya sabemos, en la antigüedad estaba dado por hecho de que todos los conocimientos estaban relacionados, y por eso los filósofos, ¿cierto?, hablaban de geometría, de matemática, de filosofía, etcétera. Con la modernidad, lamentablemente, se perdió eso, se fragmentó. Entonces, tenemos profesionales como psicólogos, periodistas, antropólogos, sociólogos, etcétera, pero al final somos todos parte del mismo sistema en distintos niveles de análisis y de cosas que tenemos que hacer, por ejemplo. Y en ese sentido, su pregunta, tenemos que preguntarnos cómo nosotros como individuos, como personas, con cada uno con nuestra propia psicología individual, podemos lidiar y podemos navegar este sistema social, ¿cierto? Este sistema que en general lo analizan, ¿cierto?, los sociólogos a un nivel más macro y los psicólogos a un nivel micro, al nivel individual, al nivel interpersonal, intersubjetivo, grupal también. Pero todas estas disciplinas sociales son complementarias entre sí y se van ayudando también unas con otras. Entonces hay que estar en constante diálogo, incluso, y aquí también usted como periodista, ¿cierto? Los periodistas tienen un rol social muy importante, poder comunicar a la gente, a la comunidad, todos estos conocimientos, y por eso están constantemente en diálogo con profesionales como psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Para poder lidiar con esto, primero tenemos que generar conocimiento relevante de la academia, pero para que le llegue a la gente, es necesario que existan periodistas que puedan comunicar todos estos conocimientos, sino cómo le llega a la gente. Solamente le va a llegar a la gente que pagó un arancel y está en la universidad estudiando, qué sé yo,
pero el conocimiento es de todos nosotros, de ustedes, mío, de la señora que está en la casa escuchando, y tiene que llegarle a la gente. Así que yo destaco el rol que cumplen ustedes, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Y darnos cuenta de que nosotros también podemos exigir nuestros derechos, ¿cierto? Exigir nuestros derechos, así como ha pasado desde octubre del año 2019, ya 2 años, increíble cómo ha pasado el tiempo. Pero para poder exigir nuestros derechos también nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, ¿cierto? Tenemos que leer, tenemos que aprender y tenemos que generar propuestas, no solamente quedarnos ahí, ¿cierto? Con la queja, con la molestia. Y en ese sentido, ya bajando, ¿cierto?, a nivel individual, desde lo estructural, ¿cierto?, como estamos conversando, las personas pueden hacer muchas cosas. En realidad, uno no tiene que tener desesperanza aprendida. Nosotros podemos, por ejemplo, para poder lidiar con todos estos problemas de salud mental que tenemos hoy en la sociedad, podemos hacer cosas muy básicas, que parece sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de todos, ¿cierto? Podemos hacer ejercicio, podemos dormir mejor, podemos alimentarnos mejor, podemos mejorar nuestros vínculos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestro padre. Hay vínculos que muchas veces lamentablemente están dañados en nuestras familias. Está la relación de padre-hijo, madre-hija, etcétera. Y muchas veces dejamos pasar esas cosas y se van acumulando en el tiempo y se van acumulando hasta que uno de los miembros de la familia explota y deja la embarrada en la casa, la mamá llora, qué sé yo, cosas que todos sabemos en realidad. Pero mejorar vínculos, este es un tiempo que tenemos que aprovechar para mejorar vínculos familiares, para hacer más ejercicio, para comer mejor, para dormir mejor, para poder conversar con nuestros seres queridos y para poder también, la gente que tenga abuelitos vivos, ¿cierto?, poder visitar a sus abuelitos. Lamentablemente el primer año de pandemia, como todos sabemos, los abuelitos estaban solitarios, poca gente los podía ir a ver porque estábamos confinados en nuestras casas y todo esto generó muchos problemas de salud mental, muchísimos. Y ahora recién está en la palestra el tema de la salud mental, con todo esto que usted bien mencionaba, el artículo que leía, que es cierto. Es lamentable, pero ahí nosotros tenemos que hacernos cargos también, somos sujetos con agencia, podemos hacer cosas, y obviamente nuestra esfera de influencia termina cuando ya no tenemos los recursos monetarios, por ejemplo, o no tenemos la voluntad política de nuestros representantes para poder generar proyectos de ley que beneficien a toda la sociedad independiente del nivel de ingresos que tenga, porque pagarle a un psicólogo, para que estamos con cosas, no es barato, y a un psiquiatra menos. Un psiquiatra puede salir 80.000 pesos una hora, que al final te atiende en 30 minutos, y el psicólogo, claramente, en nuestra ciudad, por lo menos oscila entre 25.000 a 40.000 pesos la hora, siendo una media de 35.000 pesos la hora la atención del psicólogo. No veo a Patricio, no sé si se fue de la pantalla o me dejó hablando solo. No, lo coloqué usted en la pantalla lo coloqué usted en la pantalla. Ahí voy a Ahí sí. inmediatamente voy a colocarlos los dos en pantalla. Ahora sí, mira. Ahí estamos. Sí. ¿Ah? Perfecto. Mira, Perfecto. para que la gente lo vea en plenitud ahí en pantalla. Perfecto. En plenitud. Maravilloso. Mira, Ningún problema. el tiempo nos ha ido alcanzando, es muy interesante hablar de este tema y te voy a hacer la última pregunta. Perfecto. ¿Qué estrategia podría recomendar a la gente para liberarse del estrés? Primero que nada, de la ansiedad, ¿cierto? Porque da la impresión de que ahora se vive con mucho estrés, no da la impresión, lo comprobamos, con mucha ansiedad, ¿cierto? Y sobre todo en esto como que estamos en el aire y a veces uno se da cuenta que hay gente que explota por nada, digamos. ¿Eh? Sí. ¿Por dónde debemos empezar en este tema, Sergio? Para poder enfrentar primero la ansiedad, lo más importante es poder planificar nuestras vidas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, el nivel de ansiedad tiene que ver con el nivel de... Todavía me llega el retorno, no sé si se puede cortar el retorno porque... Ahí sí que sí. El nivel de ansiedad que cada uno de nosotros siente está en función del nivel de peligro percibido que nosotros tenemos. Por lo tanto, si podemos reducir los niveles de peligro percibido, es decir, hay gente que depende del gatillante del estrés, pero por ejemplo, si yo soy una persona muy ansiosa, quiere decir que soy una persona que no tiene su vida en orden. Cuando una persona ordena su vida, sabe cuáles son sus metas a corto, mediano, a largo plazo, tiene un plano, tiene estrategias para poder lograrla, respeta su horario, tiene un calendario, se organiza, los niveles de ansiedad van a bajar muchísimo y eso está estudiado. Bajan mucho los niveles de ansiedad cuando usted se organiza, cuando usted planifica, cuando respeta su horario, cuando duerme en un horario adecuado de
de 7 a 8 horas diarias, pero todos los días se levanta y se acuesta a la misma hora. Cuando deja de fumar, por ejemplo, la gente que fuma generalmente tiene niveles de ansiedad muy, muy grandes, y el cigarro lo que hace es disminuir la ansiedad momentáneamente, pero luego tiene el efecto de querer seguir fumando, y entonces es imparable. Por eso es un trastorno de conducta también. Entonces, hacer ejercicio, levantarse y acostarse a la misma hora, relacionarse con sus seres queridos, poder obviamente tener una rutina, tener certeza. Los niveles de ansiedad aumentan cuando existe, como decía, cierta amenaza que puede ser real o imaginaria o imaginada, y también aumentan cuando la persona siente que no tiene control sobre su vida. Y hay personas que tenemos un locus de control interno, otras personas que tienen un locus de control externo, y son precisamente las personas que tienen un locus de control externo las que piensan que la vida es peligrosa, la vida es difícil, soy una persona que no tiene recursos para poder enfrentarme a la vida. Esos son los pensamientos que tienen las personas que lamentablemente tienen un locus de control externo y siempre están en función del qué dirán, de qué dirá la otra persona. Pero todo eso se puede trabajar, todo eso se puede arreglar con terapia, por ejemplo, de 3 meses, a veces muy corta, a veces de 6 meses. Hay otras personas que ya entran a un nivel ya de psicoanálisis y pueden estar años en una terapia, pero lo ideal es que un problema como ese de la ansiedad puede ser tratado, digamos, de mediano a un plazo de 3 a 6 meses. En realidad no es tan complejo, pero eso serían como las recomendaciones, ¿no? Ejercicio, dormir bien, comer bien, relacionarse bien con la gente, y si es necesario hacer terapia, acercarse a un profesional de salud mental. Normalmente los psicólogos son los que tratan los problemas de comportamiento, de conducta, y cuando ya es un trastorno muy grave y necesita medicación, ahí es recomendable que vaya al psiquiatra ya la persona. Perfecto. ¿Usted está atendiendo en alguna parte, Sergio, en la parte de psicología? Sí, yo estoy atendiendo en el edificio Prales, enfrente de la plaza, Perfecto. en la torre A, oficina 504. Perfecto. Y también, Bueno. no sé si puedo dejarles mis enlaces para que la gente visite mi canal de YouTube también. Su minuto, déjelo ahí, como corresponde. ¿Ah? A ver si se puede ver acá en la pantalla. Pero si lo buscan en YouTube aparece, pero de todas maneras como Sergio Durán, Sí, ¿cierto? Psicólogo. sí, Además que sí. En tiene YouTube hasta aparece seguidores, como... buenos seguidores. Tengo hartos seguidores ahí en orientación vocacional y estudios universitarios en YouTube. Perfecto, perfecto. Gracias, Sergio. Este tema da para mucho más, para seguir conversando, pero bueno, ese fue nuestro inicio en este momento, en esta conversación, ¿cierto? Yo como persona, como ser humano, yo igual le pido disculpas porque habíamos planificado en otro momento, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados con el tema de los horarios. Con Lucho hoy día no alcanzamos ni a almorzar, por así decirlo, porque tenemos que cumplir los compromisos. Así que por eso le pedimos disculpas como corresponde, como persona, ¿cierto? Y la invitación para más adelante seguir conversando estos temas que nos interesan a todos para mejorar. Así que gracias, un abracito y cuídate mucho. Chao, un abrazo. Chao. Y bien, amigos, de este modo estamos finalizando la presente entrega de noticias a través de su canal Valdiviano ATV. Siempre les invitamos a seguirnos a través del canal 11 de BTR y por supuesto a través del fanpage ATV Valdivia. Hasta pronto.